Fortunata y Jacinta, dos historias de casadas, de Benito Pérez Galdós. Parte segunda. 1. Maximiliano Rubín. Primero. La venerable tienda de tirador de oro que desde inmemorial tiempo estuvo en los soportales de platerías entre las calles de la Caza y San Felipe Neri desapareció, si no estoy equivocado, en los primeros días de la Revolución del 68. En una misma fecha cayeron, pues, dos cosas seculares, el trono aquel y la tienda aquella, que si no era tan antigua como la monarquía española, era lo más que los Borbones, pues su fundación databa de 1640, como lo decía un letrero muy mal pintado en la anaquelería. Dicho establecimiento solo tenía una puerta, y encima de ella este breve rótulo: Rubín. Federico Ruiz, que tuvo años la manía de escribir artículos sobre los oscuros pero indudables vestigios de la raza israelita en la moderna España, con los cuales artículos le hicieron un folletito los editores de la revista que los publicó gratis, sostenía que el apellido de Rubín era judío y fue usado por algunos conversos que permanecieron aquí después de la expulsión. En la calle de Milaneses, en la de Mesón de Paños y en Platerías se albergaban diferentes familias de ex-deiquidas, cuyos últimos vástagos han llegado hasta nosotros ya sin carácter fisonómico ni etnográfico. Así lo decía el fecundo publicista, y dedicaba medio artículo a demostrar que el verdadero apellido de los Rubín era Rubén. Como nadie le contradecía, dábase él a probar cuanto le daba la gana, con esa buena fe y ese honrado entusiasmo que ponen algunos sabios del día en ciertos trabajos de erudición que el público no lee y que los editores no pagan. Bastante hacen con publicarlos. No quisiera equivocarme, pero me parece que todo aquel judaísmo de mi amigo era pura fluxión de su acatarrado cerebro, el cual eliminaba aquellas enfadosas materias como otras muchas, según el tiempo y las circunstancias. Y me consta que don Nicolás Rubín, último poseedor de la mencionada tienda, era cristiano viejo, y ni siquiera se le pasaba por la cabeza que sus antecesores hubieran sido fariseos con rabo o sayones narigudos de los que salen en los pasos de Semana Santa. La muerte de este don Nicolás Rubín y el acabamiento de la tienda fueron simultáneos. Tiempo hacía que las deudas socavaban la casa y se sostenía apuntalada por las consideraciones personales que los acreedores tenían a su dueño. El motivo de la ruina, según opinión de todos los amigos de la familia, fue la mala conducta de la esposa de Nicolás Rubín, mujer desarreglada y escandalosa, que vivía con un lujo impropio de su clase y dio mucho que hablar por sus devaneos y trapisondas. Diversas e inexplicables alternativas hubo en aquel matrimonio, que tan pronto estaba unido como disuelto de hecho, y el marido pasaba de las violencias más bárbaras a las tolerancias más vergonzosas. 5 veces la echó de su casa y otras tantas volvió a admitirla después de pagarle todas sus trampas. Cuentan que Maximiliana Llorente era una mujer bella y deseosa de agradar, de esas que no caben en la estrechez vulgar de una tienda. Se la llevó Dios en 1867 y el año siguiente pasó a mejor vida el pobre Nicolás Rubín, de una rotura de varicis, no dejando a sus hijos más herencia que la detestable reputación doméstica y comercial y un pasivo enorme que difícilmente pudo ser pagado con las existencias de la tienda. Los acreedores arramblaron por todo, hasta por la anaquelería, que solo sirvió para leña. Era contemporánea del conde duque de Olivares. Los hijos de aquel infortunado comerciante eran 3. Fijarse bien en sus nombres y en la edad que tenían cuando acaeció la muerte del padre. Juan Pablo, de 28 años, Nicolás, de 25, Maximiliano, de 19. Ninguno de los 3 se parecía a los otros 2, ni en el semblante ni en la complexión, y solo con muy buena voluntad se les encontraba el aire de familia. De esta heterogeneidad de las 3 caras vino sin duda la maliciosa versión de que los tales eran hijos de diferentes padres. Podía ser calumnia, podía no serlo, pero debe decirse para que el lector vaya formando juicio. Algo tenían de común ahora que recuerdo, y era que todos padecían de fuertes y molestísimas jaquecas. Juan Pablo era guapo, simpático y muy bien plantado, de buena estatura, ameno y fácil en el decir.
de inteligencia flexible y despierta. Nicolás era desgarbado, vulgarote, la cara encendida y agujereada como un cedazo a causa de la viruela, y tan peludo que le salían mechones por la nariz y por las orejas. Maximiliano era raquítico, de naturaleza pobre y linfática, absolutamente privado de gracias personales, como que había nacido de 7 meses y luego me le criaron con biberón y con una cabra. Cuando murió el padre de estos 3 mozos, Nicolás, o sea, el peludo, para que se les vayan distinguiendo, se fue a vivir a Toledo con su tío don Mateo Zacarías Llorente, capellán de doncellas nobles, el cual le metió en el seminario y le hizo sacerdote. Juan Pablo y Maximiliano se fueron a vivir con su tía paterna, doña Guadalupe Rubín, viuda de Jáuregui, conocida vulgarmente por doña Lupe, la de los pavos, la cual vivió primero en el barrio de Salamanca y después en Chamberí, señora de tales circunstancias que bien merece toda la atención que le voy a consagrar más adelante. En un pueblo de la Alcarria tenía los hermanos Rubín una tía materna, viuda, sin hijos y rica. Mas como estaba vendiendo vidas, la herencia de esta señora no era más que una esperanza remota. No había más remedio que trabajar, y Juan Pablo empezó a buscarse la vida. Odiaba de tal modo las tiendas de tiradores de oro que cuando pasaba por alguna parecía que le entraba la jaqueca. Metióse en un negocio de pescado uniéndose a cierto individuo que lo recibía en comisión para venderlo al por mayor por seretas de fresco y barriles de escabeche en la misma estación o en la plaza de la Cebada. Pero en los primeros meses surgieron tales desavenencias con el socio que Juan Pablo abandonó la pesca y se dedicó a viajante de comercio. Durante un par de años estuvo rodando por los ferrocarriles con sus cajas de muestras. De Barcelona hasta Huelva y desde Pontevedra a Almería no le quedó rincón que no visitase, deteniéndose en Madrid todo el tiempo que podía. Trabajó en sombreros de fieltro, en calzado de Soldevilla, y derramó por toda la península, como se esparce sobre el papel la arenilla de una salvadera, diferentes artículos de comercio. En otra temporada corrió chocolates, pañuelos y chales galería, conservas, devocionarios y hasta palillos de dientes. Por su diligencia, su honradez y por la puntualidad con que remitía los fondos recaudados, sus comitentes le apreciaban mucho. Pero no se sabe cómo se las componía, que siempre estaba más pobre que las ratas, y se lamentaba con amanerado pesimismo de su pícara suerte. Todas sus ganancias se le iban por entre los dedos, frecuentando mucho los cafés en sus ratos de descanso, convidando sin tasa a los amigos y dándose la mejor vida posible en las poblaciones que visitaba. A los funestos resultados de este sistema llamaba él haber nacido con mala sombra. La misma heterogeneidad y muchedumbre de artículos que corría mermó pronto los resultados de sus viajes, y algunas casas empezaron a retirarle su confianza, y el aburrido viajante, siempre de mal temple y echando maldiciones y ternos contra los mercachifles, aspiraba a un cambio de vida y a ocupación más lucrativa y noble. Día memorable fue para Juan Pablo aquel en que tropezó con un cierto amigote de la infancia, camarada suyo en San Isidro. El amigo era diputado de los que llamaban cimbros, y Juan Pablo, que era hombre de mucha labia, le encareció tanto su aburrimiento de la vida comercial y lo bien dispuesto que estaba para la administrativa, que el otro se lo creyó y hágote empleado. Rubín fue al mes siguiente inspector de policía en no sé qué provincia, pero su infame estrella se la había jurado. A los 3 meses cambió la situación política, y mi Rubín cesante. Había tomado el gusto a la carne de nómina y ya no podía ser más que empleado o pretendiente. No sé qué hay en ello, pero es lo cierto que hasta la cesantía parece que es un goce amargo para ciertas naturalezas, porque las emociones del pretender las vigorizan y entonan, y por eso hay muchos que el día que les colocan se mueren. La irritabilidad les ha dado vida y la sedación brusca les mata. Juan Pablo sentía increíbles deleites de ir al café, hablar mal del gobierno, anticipar nombramientos, darse una vuelta por los ministerios, acechar al protector en las esquinas de gobernación o a la salida del Congreso, dar el salto del tigre y caerle encima cuando le veía venir. Por fin salió la credencial. Pero qué demonio, siempre la condenada suerte persiguiéndole, porque todos los empleos que le daban eran de lo más antipático que imaginarse puede. Cuando no era algo de la policía secreta, era cosa de cárceles o presidios.
Entretanto cuidaba de su hermano pequeño, por quien sentía un cariño que se confundía con la lástima, a causa de las continuas enfermedades que el pobre chico padecía. Pasados los 20 años se vigorizó un poco, aunque siempre tenía sus arrechuchos, y viéndole más entonado, Juan Pablo determinó darle una carrera para que no se malograse como él se malogró, por falta de una dirección fija desde la edad en que se plantea el porvenir de los hombres. Achacaba al mayor de los Rubín su desgracia a la disparidad entre sus aptitudes innatas y los medios de exteriorizarse. «Ay, si mi padre me hubiera dado una carrera», pensaba, «yo sería hoy algo en el mundo». No tardó en recibir un nuevo golpe, pues cuando soñaba con un ascenso le limpiaron otra vez el comedero. Y he aquí a mi hombre paseándose por Madrid con las manos en los bolsillos o viendo correr tontamente las horas en este y el otro café, hablando de la situación, siempre de la situación, de la guerra y de los infames, indecentes y mamarrachos que son los políticos españoles. Duro en ellos. Así se desahogan los espíritus alborotados y tempestuosos. Y por aquella vez no había esperanzas para Juan Pablo, porque los suyos, los que él llamaba con tanto énfasis los míos, estaban por los suelos, y había lo que llaman racha de las regiones burocráticas. A veces exploraba el mísero cesante su conciencia y se asombraba de no encontrar en ella nada en qué fundar terminantemente su filiación política, porque ideas fijas Dios las diera. Había leído un poco y nutría su entendimiento de lo que en los cafés escuchaba y de lo que los periódicos le decían. No sabía fijamente si era liberal o no, y con el mayor desparpajo del mundo llamaba doctrinario a cualquiera sin saber lo que la palabra significaba. Tan pronto sentía en su espíritu, sin saber por qué ni por qué no, frenético entusiasmo por los derechos del hombre. Tan pronto se le inundaba el alma de gozo oyendo decir que el gobierno iba a dar mucho estacazo y a pasarse los tales derechos por las narices. En tal situación presentóse inopinadamente en Madrid Nicolás Rubín, el curita peludo, que también tenía sus pretensiones de ingresar no sé si en el clero castrense o en la catedral, y ambos hermanos celebraron unos coloquios muy reservados, paseando solos por las afueras. De resultas de esto, Juan Pablo apareció un día en el café con cierta animación, mucho desenfado en sus juicios políticos, dándolas de profeta y expresando más altaneramente que nunca su desprecio de la situación dominante. A los que de esta manera se conducen se les mira en los cafés con un poquillo de respeto y aun con cierta envidia, suponiéndoles conocedores de secretos de Estado o de alguna intriga muy gorda. ¿El amigo Rubín?, dijo en ausencia de él don Basilio Andrés de la Caña, que era uno de los puntos fijos en la mesa. Me parece a mí que no juega limpio con nosotros. Si le van a colocar, que lo diga de una vez. ¿Qué tenemos? ¿Viene en la federal o qué? Misterios. Meditemos. ¿O es que le lleva cuentos a don Práxedes? Bueno, señores, que se los lleve. No me importa el espionaje. Esto pasaba a fines de 1872. De pronto, Rubín dijo que iba al extranjero a reanudar sus trabajos de viajante de comercio. Desapareció de Madrid, y al cabo de meses se susurró en la tertulia del café que estaba en la facción, y que don Carlos le había nombrado algo como contador o intendente en su cuartel real. Súpose más tarde que había ido a Inglaterra a comprar fusiles, que hizo un alijo cerca de Guetaria, que vino disfrazado a Madrid y pasó a La Mancha y a Andalucía en el verano del 73, cuando la península, ardiendo por los cuatro costados, era una inmensa pira a la cual cada español había llevado su tea y el gobierno soplaba.